Pues muy buenos días, preciosa familia. Otra vez saludándolos aquí, como últimamente en estos domingos que estamos enviando un mensaje, una palabra que nos motive, que nos edifique, que nos ayude a enfrentar todos estos tiempos que estamos viviendo. Aprovecho primeramente para saludarles. De parte de mi esposa me recomendó un gran abrazo y pues igual que yo les seguimos extrañando mucho, pero estamos pendientes de ustedes de la mejor manera a través de los medios que tenemos y también orando por ustedes. Y hoy precisamente en esta mañana Dios habló a mi corazón de la importancia de recordar ciertos principios, ciertos aspectos relacionados con la confianza en Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar una situación difícil? Depende de en qué confiamos. Y el versículo Daniel 11:32 nos dice que algo me impacta mucho y me bendice este pequeño versículo. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí nos da una clave tremenda. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y para conocer a Dios necesitamos primeramente tener un encuentro por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahí empieza nuestro caminar, nuestro andar en fe. Y de esa manera, a través de experiencias personales, Dios se va a ir revelando a nuestras vidas. Lo vamos a ir conociendo. Él nos va revelando su corazón a través de su palabra. Por eso Daniel 11:32 es contundente y nos dice, solo el pueblo, solo aquellos que se preocupan, que deciden conocer a su Dios a través de ese tiempo de leer la palabra, meditar la palabra, orar, abrir nuestro corazón a Dios, derramar nuestro corazón con Él. Y esos tiempos, pasar tiempo, es necesario para irle conociendo. De ese conocimiento que vamos adquiriendo, que vamos haciendo crecer, viene la confianza. La confianza en Dios es lo que la Biblia llama fe. La fe bíblica viene de varios ingredientes, los voy a mencionar. ¿Qué es la fe bíblica? Primeramente, nos dice Hebreos 11:1, nos da una pequeña definición muy sencilla. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego sigue dándonos una lista, todo este capítulo de Hebreos, capítulo 11, acerca de hombres y mujeres que han sido del grupo que conoció a su Dios. Y es impresionante cómo se sobrepusieron a tiempos tan difíciles, a situaciones críticas, y lograron grandes hazañas. Aquí vamos a leer algunos solamente. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Y nos menciona el verso 6, algo tremendo, y impactó mucho mi corazón en esta mañana, recordándome Dios acerca de cómo puedo agradarle a Él, cómo puedo caminar con Él, cómo desarrolla tu fe. Aprende a caminar en fe, confiando en mí, porque dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Dios es un Dios fiel y justo, y Él premia a los que confiamos en Él, a los que empezamos a desarrollar cada día una confianza mayor. Y sigue hablando, por la fe, cuando fue advertido Noé por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que para que su casa se salvase. Por la fe, Abraham está hablando de hombres que han decidido confiar en Dios, creer en Dios, caminar y andar por fe en Él, confiando en Él, siendo llamado, que ahorita vamos a hablar un poco más de Abraham. Primeramente quiero establecer, la fe bíblica consiste en estas tres cosas sencillas. Estas acciones podemos sintetizar. ¿Qué es la fe bíblica? Es saber lo que Dios quiere que hagas. Para esto necesitamos haber oído la voz de Dios. Y obedecer, segundo, obedecer cualquier cosa que Él te muestre que debes hacer. Y tercero, esperar lo que Él te ha dicho que va a cumplir, la promesa que te ha dado, Él lo va a hacer en su tiempo y a su manera. Porque no siempre lo que Dios nos dice y nos promete, Él nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que no nos va a dejar nunca, que no nos va a desamparar. Y quiero recordar un verso que años atrás, cada inicio de año, Dios ha hablado a mi corazón, y no solo para mí, lo he compartido con la congregación, con la iglesia, acerca de algo que nunca se le olvida a Dios. Es una promesa que nos da al inicio de cada periodo, y este año no fue la excepción. Este pasaje viene en Deuteronomio capítulo 11, verso 11 y 12. Me encanta recordar y repasar esto. Fortalece mi confianza en estos momentos difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos de incertidumbre, donde muchos, pues ya, incluyéndome, ¿verdad?, en ocasiones nos desesperamos, no sabemos hacia dónde vamos, pero ahí está. Justamente por eso necesitamos la fe en Dios. Y Él nos dijo a principio de año, nuevamente, al inicio del 2020, en enero, primer domingo, yo lo compartí: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Y fíjese bien lo que dice. Está este pasaje, el contexto de estos versos, está hablando de lo que Moisés está preparando a la siguiente generación que salió, la primera de Egipto. Luego ellos cayeron en incredulidad, Dios tuvo que dejarlos en el desierto, y ahora la nueva generación está siendo preparada para poder poseer la tierra que Dios ya le había prometido a su pueblo. Y le está dando instrucciones, y le ha recordado en capítulos anteriores las grandezas, el poder que Dios demostró al sacarlos de Egipto a través de las plagas, etc. Y de tal manera que Faraón dobló su brazo, los dejó ir, y al final destruyó a Faraón con todo su poderoso ejército para liberar a su pueblo. Ahora la nueva generación les está conociendo todo lo que Dios hizo, y recordar todo lo que Dios ha hecho nos fortalece nuestra confianza en ese gran Dios que es nuestro Dios. Y les está diciendo más instrucciones, y aquí le dice: tierra de la cual el Señor tu Dios cuida, y dice: siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios. Siempre. Esto me bendice y me fortalece en estos tiempos donde sentimos que aún Dios nos ha dejado, que aún Dios nos ha abandonado, nos ha olvidado.
Él nos está diciendo y le está diciendo a esta generación, siempre están sobre ella, sobre la tierra, sobre nuestras vidas, los ojos del Señor nuestro Dios. Y dice lo siguiente, desde el principio del año hasta el fin. Y esto me fortalece en gran manera. Pero yo quiero un momento recordar cómo estos hombres de los cuales empecé a leer ahorita en Hebreos 11, en verdad son un ejemplo de que conocieron a su Dios, de que confiaron en su Dios. Y vemos aquí a Noé, a Abraham, a Abel y una lista interminable. Pero quiero decirle algo muy importante. Necesitamos aprender a andar por fe. Y no es fácil. Cuando Dios nos habla y Él desea, nos da promesas y desea hacer algo de nuestra vida, nos da la instrucción, necesitamos saber qué Dios quiere de mi vida. Necesitas cada uno de nosotros esmerarse, porque a través de la palabra Él te va a mostrar su voluntad, su deseo. Él nos va a ir dando promesas y luego nos va a dar instrucciones. Por ejemplo, el caso de Abraham. La vida de Abraham es una lección tremenda para poder andar en fe, que es lo que necesitamos fortalecer en este tiempo. Cada uno de los hombres que la Biblia nos muestra han tenido un llamado particular. Abraham, por ejemplo, él oyó la voz de Dios y ejercitó esa confianza en Dios, actuó en base a la fe en su Dios, trasladándose. Noé lo hizo construyendo un arca, Abel ofreciendo un cordero. Estos hombres, todos son hombres que han confiado en Dios, pero el llamado ha sido diferente para cada uno de ellos. Por ejemplo, quiero hablar un poquito más de Abraham. Con esta sola palabra que mencioné, su llamado fue trasladarse. ¿Qué significa eso? Abraham tenía, fíjese bien, todo lo que significó ese paso de fe, ese paso de obediencia a lo que Dios le había hablado a este hombre, Abraham. Estaba en Ur. Él tenía una posición muy privilegiada. Él era muy bendecido, con mucha familia, con muchos bienes, con mucho ganado. Él no necesitaba trasladarse a ningún lado. Sin embargo, Dios le habla y le dice: tu llamado, mi deseo, mi voluntad es que te traslades. Fíjate bien, en Ur, donde él vivía, Abraham dejó bienes materiales, una avanzada civilización, excelentes tierras de cultivo, amigos y familiares y todo lo que él podría haber llamado hogar. ¿Por qué dejó eso? Porque él decidió, al oír la voluntad de Dios, él decidió obedecerle. Y aquí vemos algo que nos enseña mucho a nosotros. Dios nunca le dio detalles de cómo iba a ser, a dónde iba a ir. Digo, confías en mí, tú obedeces. Y Abraham tomó la decisión de obedecerlo. Y así muchas veces nosotros, eso que no se nos olvide, porque en ocasiones nos desanimamos, fluctuamos, porque esperamos que Dios nos diga algo, nos llame a hacer algo, pero queremos todos los detalles, como si fuera un teléfono que nos va guiando, el GPS, ¿está bien? Y que nos lleve a ese lugar. Y no, fíjate bien, aquí vemos con Abraham, le empieza a dar instrucciones, pero Dios nunca nos da detalles. Pero a Abraham le dio promesas. Y le empieza a decir, en Génesis 12, aquí están unos versos que sintetizan ese llamado a Abraham.
en donde lo está llamando. Dice, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremenda promesa le está dando el Señor a este hombre. Para empezar, Abraham, ¿qué estaría pensando en ese momento? ¿Una multitud de descendientes? Si no tengo ningún hijo, Sara, mi esposa, es estéril. ¿Cuántas cosas no pasan en nuestra mente cuando Dios nos hace un llamado conforme a lo que a Él le agrada? Y no fue fácil, y no ha sido fácil para ninguno de estos hombres el llamado. Por ejemplo, a Noé le dijo que construyera un arca, un barco gigantesco, cuando ni siquiera caía lluvia. ¡Qué locura! ¿Por qué tenía que dejar a Abraham esa posición, ese hogar, ese lugar ahí en Ur? ¡Una locura! ¿Cómo que te vas de Ur, Abraham? Imagínate lo que costó también transmitir el llamado que Dios le estaba haciendo a su familia, a su esposa, a sus familiares. Estás loco, le han de haber dicho. Sin embargo, Él lo hizo. Y eso es lo que ahora, el andar por fe, Dios nos está diciendo, confía en mí. Fíjate por qué. La fe, dice aquí Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Podemos mencionar un poquito. La fe es creer que algo pasará antes de que pase. La fe es creer que tendrás lo que necesitas aun si no tienes nada. La fe es una certeza en el carácter de Dios, sabiendo que aun si tú no ves la solución de tu problema, Dios sí la ve. Y lo podemos ver. A mí me impresiona mucho cómo Abraham recibe la promesa que iba a ser un hombre que tenía muchos descendientes, incontables, que iba a bendecir la tierra a través de su descendencia cuando su mujer era estéril. Y pasaron los años y Abraham y Sara esperaban la promesa del nacimiento de ese hijo prometido por Dios para empezar a levantar la descendencia. Y no llegó en un año, no llegó en 2 años, no llegó en 5, en 10, a los 10 años de haber recibido la promesa. Ellos estaban presionados, pensando muchas cosas, y Sara, pensando que era Dios, escucha una voz que le dice, no te voy a dar hijo de tu vientre. ¿Por qué no le sugieres a Abraham? Porque en aquella cultura se usaba que cuando la esposa de ese varón era estéril, podía ofrecerle a una de sus sirvientas para tener relaciones y viniera el embarazo de ese vientre. Y así fue como Sara le dio un consejo a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Siento que es de Dios que tú tengas una relación con Agar, mi sirvienta, mi sierva. Y vino tremendo. Abraham accedió y qué tremendo, conocemos la historia. No era la voz de Dios. No era, titubearon, fracasaron, se equivocaron y hubo consecuencias, como nos pasa a nosotros muchas veces. Pero aquí veo algo de Dios. Dios es fiel. Y me bendice tanto esto, que a pesar de que cometemos errores, a pesar de que en ocasiones dudamos, en ocasiones aún
tomamos decisiones equivocadas. Pues si reaccionamos como lo hizo Abraham y Sara, Dios los perdona y les vuelve a decir, vamos, yo voy a cumplir mi promesa porque soy un Dios fiel. Para no hacerla más larga, quiero decirles, Abraham siguió confiando. Quiero leer un versículo aquí en Romanos capítulo 4 que me impacta y me impresiona mucho, refiriéndose a este momento de Abraham y Sara. Pero hablando de Abraham dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué significa esto? Creyó en esperanza contra esperanza. Significa una traducción diferente, lo menciona así: contra toda esperanza. Eso significa esperanza contra esperanza. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como Dios se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y esto fue tomado en cuenta, su gran fe, como justicia. Dios se agradó de Abraham y cumplió su promesa en las condiciones más críticas, humanamente hablando. Llegó a los 25 años de cuando Dios le dio la promesa de un hijo. Pero después de ese error siguieron creyendo, confiando y esperando, aunque ellos veían sus cuerpos ya viejos. Imposible concebir, imposible tener una relación Abraham con Sara. Sin embargo, Dios se manifestó. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Qué te está llamando en este tiempo a que le creas y obedezcas? Hoy en esta mañana, para mí fue una palabra contundente, porque he estado hablando con Dios, le he estado preguntando muchas cosas, como hace una semana compartí acerca del profeta Habacuc, que no entendía tanta situación, tantas cosas muy difíciles que vivían en su tiempo, pero yo pude escuchar la voz de Dios, y hoy me habló a través del tiempo con Dios que hoy estamos estudiando. Vi lo que estaba mencionando un hombre de Dios, Daniel King, el que está escribiendo el ensayo para meditar de este día, y me identifiqué tanto, y yo tomé esto que él está narrando como una oración personal, y yo quiero transmitirla a ti en una manera que podamos comprenderlo y adaptarlo personalmente. Este hombre está diciendo, está poniendo que él necesita esforzarse por llegar a la meta, por finalizar la carrera, el llamado que Dios le ha dado a este hombre, porque estamos estudiando Deuteronomio, y bueno, pues no es fácil porque titubeamos, podemos desviarnos, etc. Pero mi único deseo es completar esta carrera, él expresó, ser aprobado por obedecer hasta el final el llamado de Dios. Aunque tenga defectos, aunque he cometido errores, deseo correr hasta el final de este maratón de fe. Y este hermoso desafío, que es posible no por mi perfección, ni por mis fuerzas, ni por mis talentos, sino porque aquel que me llamó es fiel.
Lo único que debo hacer es aferrarme a Él firmemente y no alejarme en ninguna circunstancia. Ni siquiera cuando enfrente las peores y caiga en las más despiadadas fluctuaciones de mi vida. Y para mí lo tomé personal. Y yo quiero hacer una oración y quiero invitarte a ti a que pienses en esto que hemos hablado hoy. Necesitamos confiar en ese Dios fiel, en ese Dios todopoderoso que no escatimó dar a su Hijo Jesucristo. Permitió que fuera a la cruz. Y Jesús, en obediencia, por amor a nosotros, dio su vida, derramó su sangre para salvarnos, para rescatarnos de la muerte eterna. Y Dios sigue amándonos y sigue amando a su pueblo y sigue amando a nuestra familia y sigue amando, Señor, a toda su iglesia. Y yo quiero, en este momento, quizá has estado desanimado, has estado pues batallando y desesperado, pero quiero decirte, nuestro Dios es fiel y justo y nunca nos va a dejar. Él nos ha prometido no exentarnos de problemas, no nos está exentando de la pandemia, pero nos ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y lo vemos a través de esta lista. Hombres que pasaron por cosas terribles, pero nunca los abandonó Dios. Siempre glorificándose Él, cumpliendo sus propósitos, cumpliendo su llamado, porque ellos aprendieron a caminar en fe, confiando en Él. Y yo quiero animarte hoy, si has estado a punto de claudicar y de abandonar al Señor, en esta mañana reflexionemos y digámosle al Señor que nos perdona nuestra fragilidad. Señor, ayúdanos, necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Que nos ayudes, que nos reveles el corazón del Padre, que podamos comprender que el sacrificio de Jesús trae no solo la salvación, sino todo lo que necesitamos para vivir. La provisión vendrá sobrenaturalmente. Nos guardarás de toda plaga, nos guardarás de toda enfermedad, porque tú eres bueno y misericordioso y nos das nuevas oportunidades cada día. Yo bendigo, Señor, a cada familia que ha estado escuchando esta palabra. Levanta al que está desanimado, fortalece al que le falten fuerzas, sana al que está enfermo, Señor, y trae la provisión milagrosa para toda su familia, que nunca falte todo este tiempo de sequía, en el nombre de Jesús. Amén.